Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos, bienvenidas a este programa, Los Desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13rtvc.com. Esta mañana vamos a hablar de las cláusulas suelo, un tema tan debatido y al mismo tiempo tan desconocido para la mayoría de los mortales. Y para ello tenemos hoy en esta casa, vamos a darle la bienvenida a dos letrados que van a hablar sobre este tema, que son por un lado París Nuez, abogado. Muy buenos días, París. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en Canal 13 y tal. Y junto a París Nuez también se encuentra Kabir Cabreras, abogado. Muy buenos días, Kabir. Buenos días, María. Buenos días por estar aquí. Muchas gracias por atender a este medio de comunicación para hablar de un tema tan debatido como son las cláusulas suelo. París, ¿qué es una cláusula suelo? Pues muy bien, para explicar lo que es una cláusula suelo, primero hay que explicar dónde se aplica, que es en un contrato, que es la voluntad de dos personas que la deciden formalizar. Entonces, dentro de todos los contratos, tenemos compraventa, donaciones, prendas, y tenemos el contrato de hipoteca, el contrato de préstamo hipotecario. Pues la cláusula suelo es una estipulación que se ponía dentro del contrato de préstamo hipotecario. Las cláusulas al final lo que hacen es establecer la forma en la que se va a llevar a cabo el contrato, de forma que si yo a usted le vendo un lápiz y soy buen negociador, pues estipularemos que usted me pagará 5 euros al mes durante un año. Bien, entonces eso es una cláusula. En el contrato de hipoteca, en el contrato de préstamo hipotecario, la cláusula suelo que era, pues mire, el ciudadano paga su hipoteca en relación al Euribor. Depende de cómo esté el Euribor, nosotros pagaremos más o menos en nuestra hipoteca. Si el Euribor está a la baja, el valor del euro está a la baja, pagaremos menos. Si está al alza, pues pagaremos más. Bien, entonces, la cláusula suelo lo que hacía era poner un límite a esa bajada del euro, mediante la cual quien suscribía esa cláusula, ese contrato de préstamo hipotecario, se veía perjudicado. ¿Por qué? Porque bajaba el valor del euro por debajo de ese suelo que se establecían en la escritura de préstamo hipotecario, y a partir de ahí esa bajada tú no la notabas en el pago de hipoteca. ¿Qué hacía el banco? Bueno, te vamos a poner una cláusula suelo, pero a cambio te pondremos también una cláusula techo, a partir de la cual, si el Euribor sube, si llega a ese límite, a partir de ahí no te verás perjudicado. El problema es que realmente el techo se ponía muy alto, pero la cláusula suelo pues se ponía a niveles que, igual, claro, en tiempo de crisis, el Euribor estaba a la baja, y en tiempo de crisis el ciudadano lo que quería era pagar menos en su hipoteca, porque a lo mejor tenía que pagar otras cosas, yo qué sé, estudios de sus hijos, pues imaginemos que fuera un autónomo que tuviera que pagar también el establecimiento, el alquiler del local, pues ahí era cuando más necesitaba la persona que suscribía el contrato de préstamo hipotecario verse beneficiado. Entonces, esta cláusula era lo que limitaba el verse beneficiado. Claro, y desde el año 2009 tenemos que tener en cuenta que empezó a caer el mercado hipotecario, los tipos de intereses empiezan a bajar, hasta ahora, hasta la fecha que estamos en negativo. Imaginemos que en 2009 nosotros tenemos una hipoteca contratada en 2006 con una cláusula suelo del 3,5%. Llegamos a 2009, nos encontramos a lo mejor en mayo con un Euribor del 1 y algo, o del 2 y algo, y vemos que nosotros estamos pagando como un 1% más de nuestra hipoteca. O sea, pese a que sea el Euribor o el IRPH o cualquier índice que esté estipulado dentro del contrato hipotecario, si a la baja estaba estipulado como tal, seguíamos pagando lo mismo durante un plazo de tiempo indeterminado, porque si no se llega a saber esto a tiempo, los prestatarios seguirían pagando esas cuotas altas. Y por otro lado, la cláusula techo, hay cláusulas que te lo establecen, por ejemplo, como dijo mi compañero, al 6%, ¿no? Cláusula bastante alta, te lo ponen al 6%, al 7%, 8%. Lo máximo que ha llegado al Euribor es al 5,8%, 5,8, 5,9%. Y hay cláusulas techos que son el 10, el 15, el 20, que vamos, en la vida se podrá llegar a ese tipo. Otra pregunta, Kabir. ¿Es siempre la cláusula suelo entonces una cláusula abusiva? No. Para nosotros considerar una cláusula como abusiva, debemos entrar en lo que es la Ley de Protección de Consumidores y Usuarios, la Ley de Transparencia Bancaria y demás, como puede ser la 2/2009, 48/2007 o la Ley de Protección a los Consumidores y Usuarios 1/2007. Para considerarlo como tal, debemos de entender que, tal y como establece nuestro Tribunal Supremo, hay que cumplir una serie de parámetros de transparencia. Eso significa que el consumidor haya sido bien informado, que sepa cuál es la carga económica de su contrato y el coste que le conlleva pagar el préstamo hipotecario,
que tenga escenarios, que se le hayan llevado escenarios diferentes donde puede fluctuar el Euribor, por lo menos a corto plazo, diferentes parámetros que puso el Tribunal Supremo y que ya nosotros conteníamos en nuestras normativas. Entonces, para considerar una cláusula suelo abusiva, es abusiva siempre y cuando no se cumplan unos parámetros de transparencia. Normalmente es una cláusula legal, completamente. Como dijo mi compañero antes, depende, obviamente, por la hora de formalizar un contrato, de la voluntad de parte. Pero si tú eres informado, como es un contrato de adhesión, donde tú ya te metes en un contrato con una serie de cláusulas ya preestipuladas o prerredactadas, lo que pasaba al consumidor o al prestatario es que no conocía las cláusulas o que dicha cláusula estuviera enmascarada dentro de otras cláusulas. Entonces, claro, tú firmabas una hipoteca pensando que era interés variable y acababas firmando una hipoteca a un tipo de interés fijo mínimo y al alza variable. Es una de las cosillas que... ¿Ustedes aconsejan cuando vamos a firmar una hipoteca ir con alguno de ustedes? Porque hoy en día, como los directores de banco, las directoras de la banca hoy en día no es el banco de antes que iba y decía, mira, por estas perras aquí, que están... No es lo mismo en absoluto y además por una cuestión de competencia entre los propios vendedores de los bancos que compiten entre ellos para vender el producto financiero, vender más productos, conseguir los famosos objetivos, promocionar, o sea que realmente el objetivo de la persona que te vende la hipoteca es venderte la hipoteca, punto. No es venderte la hipoteca y que tú estés enterado de lo que vas a pagar, no. Aunque sea analfabeta, aunque no sepa ni leer ni escribir. Da igual, claro, únicamente cumplir el objetivo. Tenemos exacto. el caso de las preferentes, el caso de las acciones de Bankia. Las preferentes se vendieron a nuestros ancianos y mira cómo se han visto ahora, con los ahorros de toda su vida, cuando le dijeron, mira, te vamos a dar un producto mejor, un sitio mejor para que saques rentabilidad a tu dinero, y se cargaban todo el dinero ahorrado de estas personas. Y es que así funciona la banca comercial de ahora. La banca comercial de ahora funciona en el sentido de, te voy a meter objetivos, voy a sacar mis objetivos, y si te tengo que fastidiar, te fastidio. Ellos no se van a poner en nuestro lugar, en que nosotros estamos perdiendo dinero, todo lo contrario, ellos van a mirar por su puesto de trabajo, obviamente, y porque la entidad gane dinero. Por otro lado, para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, estamos hoy hablando de las cláusulas suelo y para ello tenemos a Paris Nuez, abogado, y también a Kabir Cabrera, abogado. Paris, ¿cuándo se comienzan a comercializar las cláusulas suelo? Pues bueno, las cláusulas suelo se empiezan a comercializar alrededor del año 1997, pero sin embargo alcanzan su mayor popularidad en el año 2006, quizás previendo las personas que redactaban estos contratos de préstamo hipotecario, la que se venía encima después de haber hecho del ladrillo la industria principal de este país, haciendo total inobservancia de nuestra Constitución, que dice que el suelo está destinado para el interés general, para el derecho a la vivienda, y además que el suelo no se puede utilizar para especular con él. Nosotros hemos hecho de España de la especulación el gran negocio español. Entonces, a partir del año 2006 es cuando se empiezan a popularizar. A popularizar. ¿Quién puede reclamar cláusulas suelo, Kabir? Los particulares, obviamente, siempre y cuando se cumplan los criterios de transparencia del Tribunal Supremo y, a mi parecer, pese a la última sentencia del Supremo, las empresas. Este último punto es uno de los más controvertidos de todos porque se considera que una empresa, en la mayoría de los casos, no es consumidora. Hay un artículo, que es el artículo 3 de la Ley de Consumidores y Usuarios, que dice que si tú no destinas el objeto de contrato para un uso comercial, se tiene como la categoría de consumidor, sea una persona física o una persona jurídica. En este caso, las empresas, por ejemplo, que destinaron el uso, por ejemplo, imaginemos que el objeto del préstamo hipotecario era comprar la vivienda para el administrador único. O sea, la empresa, el administrador único es el único destinatario o el destinatario final del préstamo. Entonces se le considera consumidor. Y hay sentencias en Las Palmas, que hay una en concreto que es favorable en ese sentido y otras a lo largo de la península. Entonces estamos en un problema ahora que se ha dado con el tema, con los empresarios, con las personas jurídicas que piensan que ya no pueden reclamar la cláusula suelo. Pese a que hay un dictamen del Supremo, hay otras cosas que se pueden hacer, hay otros puntos que se pueden mirar y, a mi parecer, tal cual, tanto las personas físicas como las personas jurídicas tienen la capacidad o la legitimación de poder reclamar las cláusulas suelo. Nosotros siempre decimos lo mismo, la ley es la ley y la lógica es la lógica. Nosotros no entendemos por qué una persona jurídica no puede reclamar lo que se le debe de cláusula suelo. Al fin y al cabo, una persona jurídica está administrada por personas físicas, que son quienes toman las decisiones. Una persona jurídica por sí misma no camina, no piensa, no toma decisiones. La toma la persona que está detrás de ella y quien sufre las consecuencias. Y de la misma manera en que se engañaron a las personas físicas, se pueden engañar a las personas jurídicas. Por supuesto. Se puede no dar esa información a las personas jurídicas. No podemos presuponer que una persona jurídica tiene los conocimientos en materia financiera necesarios
o los conocimientos contractuales necesarios para hallar las cláusulas a la primera o saber verdaderamente cuál es el real condicionado del producto. La mayoría de las veces que firmamos un producto entonces en una entidad financiera no sabemos lo que firmamos. Porque carecemos de lo que estás comentando. Carecemos de una información, clara. Claro, una información clara. Y el que nos está vendiendo ese producto, ¿crees que tiene esa información? Debería tenerla, ¿no? Sí, ese comercial de esa banca, de esa entidad financiera. Bueno, lo normal es que sean personas preparadas, que conocen los productos y que saben lo que están vendiendo. Normalmente, incluso si observamos las hipotecas que se venden a los propios bancarios, ¿no? A las propias personas, los comerciales que trabajan en las sucursales, yo he visto hipotecas que incluso te dicen que en caso de que ese comercial deje de trabajar en el banco, se puede resolver anticipadamente el préstamo hipotecario y iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria. Entendemos que incluso para ello, yo creo que para muchos comerciales de banca tuvo que ser más duro para el consumidor de vida calle, sobre todo la persona que iba a la sucursal. Desde la sucursal, obviamente, yo creo que los bancos en muchas circunstancias experimentaron primero con los comerciales de sus sucursales o con los trabajadores de sus sucursales y luego experimentaron en calle. Una de las cosillas ahí que... Bien, Kabir, ¿se continúan comercializando entonces estas cláusulas suelo hoy en día? No. Ahora lo que se está haciendo, nosotros, como bien se sabe, o si no lo explico, nuestras hipotecas se componen de dos elementos a la hora de pagar la cuota. Uno es el diferencial, ¿vale?, que es el beneficio que obtiene el banco, y luego por otro lado el interés o el índice de referencia, que viene a ser el Euribor y RPH. Juntos, sumándose, se establece el porcentaje de lo que hay que hallar por la cuota con un sistema que se llama sistema de amortización francés, que es un cálculo y demás. Lo que pasa es que ahora los bancos, tal y como ha pasado con las sentencias que están habiendo y con la repercusión mediática que están teniendo, en vez de poner cláusula suelo, están poniendo diferenciales altos. ¿Qué pasa? Los diferenciales había que estudiar la materia a ver si podemos considerar que un diferencial es abusivo. Pero hace poco, por ejemplo, en una hipoteca vimos un diferencial del 4%. Entonces vemos que normalmente los diferenciales suelen ser de un 1%, 0,50, 1,75. Siempre tiene más o menos, en las hipotecas vemos los mismos diferenciales. En esta cuestión de Caja Rural era un 4%. Entonces vemos que ya que las cláusulas suelo, este trámite se está terminando, esta parte se está terminando, y están incluyendo diferenciales altos. Pero ¿se siguen comercializando? No. Diferenciales altos sí. Otra pregunta, ¿era muy común entonces esta cláusula suelo? La cláusula suelo, sí, en los años, donde tuvo su punto álgido fue en 2006-2007. Fue su punto álgido. A partir de 1997, como dijo mi compañero, tras el inicio de la burbuja inmobiliaria y la liberación del suelo, pues sí, se empezaron a comercializar más hipotecas, se empezó a comercializar después, durante el año 2006, todavía más hipotecas, sobre todo gente que tenía ya hipotecas anteriores y volvieron a refinanciarse. Entonces vemos que durante esos periplos o periodos de tiempo se empezó a comercializar de una manera normal. Ahora, en esta fecha, no. Ahora no. Tanto es así que en nuestra experiencia en la plataforma afectada por la hipoteca, a la que Kabir sigue vinculado, yo no, ya por motivos de tiempo, pues cuando la gente iba a los asesoramientos con su escritura de préstamo hipotecario, nosotros veíamos que una de cada tres o dos de cada tres solían tener la escritura de la cláusula suelo. Si uno piensa en la cantidad de escrituras de préstamo hipotecario que se vendieron en esos años, pues la verdad es que sí eran muy comunes, por no decir que la excepción era no tenerla. ¿Qué figura tenían en este tema los notarios, en la notaría? Los notarios tenían que dar fe de que el contrato que se estaba llevando a la práctica respondía a una efectiva voluntad de las partes. A una buena fe. Que había una buena fe, que se había cumplido con esos criterios de transparencia de los que hablaba Kabir antes, que se había informado al cliente y que también, aparte de informar al cliente, se estudiara el perfil de la persona que iba a consumir esta cláusula suelo y que iba a firmar este préstamo hipotecario, para saber si realmente es una persona que podía entender el producto y que podía hacer frente al producto. Claro, normalmente los notarios te estudian la escritura y te dicen, oiga, pues mira, aquí tiene una condición general de contratación que es, el notario tiene que cumplir ese deber, de decirte, leerte el contrato, decirte lo que hay, lo que cuadra, lo que no cuadra, lo que le gusta y lo que no le gusta. Eso es normal, ahora hay muchos notarios que lo hacen, pero Viñuela, David Gracia, son buenos notarios que te dicen cuando ven un contrato y leen estipulaciones y las estipulaciones que ven a lo mejor no, pues dicen, oiga, esta estipulación, ese es el deber del notario. Y en caso de que sean cláusulas que se puedan considerar abusivas y que ellos vean algún tipo de omisión, dar constancia. Dar constancia. Exacto. Los notarios, al fin y al cabo,
también se llevan una comisión y el notario quien lo pone es el banco. Si el notario no está dispuesto a trabajar en las condiciones a las que lo somete el banco, pues se buscan otro notario. Es decir, que también son esas las circunstancias realmente. Y un seguro obligatorio también que tiene que tener la vivienda, ¿no? Sí, seguro contra... Bueno, ahora te piden 1000 seguros, ¿no? Ahora te piden seguro de vivienda, que si seguro de vida, que si seguro... Bueno, Seguro la cuestión es que de se vida puede... también, claro. Sí, están pidiendo seguro de vida también y te ponen como beneficiario de la entidad. Y con primas únicas, el seguro lo cojo por 5 años, pero te pago una prima anual, así, a tocateja. Te lo cogen con parte del préstamo y demás, pero de lo que vas a pedir de préstamo te lo cogen una parte para pagar el seguro. Pero tal y como estamos, yo entiendo incluso que el banco pueda pedir un seguro de vivienda, porque la vivienda es el objeto que garantiza el préstamo. Entonces, hasta ahí lo puedo entender, pero ya un seguro de vida... No, ya ahí a partir no, eso ya podemos considerar de que el banco se está columpiando un poquito y está tirando de objetivo. Porque encima no es una aseguradora aparte del banco en sí, sino aseguradoras que tienen conexiones con el banco. Claro, por supuesto. Igual que los notarios, ¿no? Que estaba hablando antes, que los notarios están en conexión con las entidades financieras, ¿no? Si hay un notario, bueno, hay muchos notarios que el banco te dice, no, usted tiene que firmar en tal notario, tal. No, o sea, nosotros podemos tener la posibilidad de optar a otro tipo de notario. Claro. Y si yo tengo mi notario, ¿no puedo ir a mi notario? Sí, sí puede. Lo Sí que pasa puede. es que el banco no le informa a usted de que tiene ese derecho. Vale. Y usted, que es la primera vez que firma una escritura de préstamo hipotecario, ¿no? Que es un trámite que no se suele hacer 10 veces en la vida, sino que uno lo hace 1 o 2 veces, pues oye, pues si tengo O que ir llegar a un notario, acuerdo pues, y decir, bueno, podemos ir a este notario, pagamos 50-50. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Nosotros, por ejemplo, tanto en la oficina antidesahucios como en la plataforma del sureste de Gran Canaria, se lo decimos, ustedes tienen derecho a escoger su notario. Y hasta ahora, cuando vamos a modificar o innovar la escritura de préstamo hipotecario, solicitar una carencia o lo que sea, nosotros elegimos el notario. No dejamos que lo elija la entidad. Tenemos nuestros notarios que sabemos que van a velar por los derechos del consumidor, vamos a ellos y sabemos que vamos a estar totalmente protegidos y que si el banco nos va a hacer algún tipo de jugada, nosotros vamos a tener la protección de un fedatario público. Pero también creen que entonces determinados clientes no han estado protegidos por ese notario, que tienen que dar fe de esas estipulaciones que vean tanto extrañas. No han estado protegidos. sí, exacto. Otra pregunta, Paris, ¿qué perjuicio acarrea para quien la contrata? Pues como comentábamos antes, el perjuicio que tiene es un perjuicio económico, un perjuicio cuantificable, un perjuicio calculable. Entonces estamos hablando de dinero, que al fin y al cabo es lo que mueve el mundo. El perjuicio es económico y de la mano viene el perjuicio personal de cada uno, de las circunstancias de cada uno. En el tiempo de crisis cerraron muchos negocios. Probablemente muchas de esas personas que cerraron esos negocios tenían una cláusula de suelo en su escritura de préstamo hipotecario y probablemente con el dinero que pagaban de más en su escritura de préstamo hipotecario podían haber salvado su negocio y estar ahora en otras condiciones más óptimas. Entonces el perjuicio es económico, cuantificable y sobre todo personal. ¿Qué está diciendo los tribunales de justicia española al respecto de las cláusulas suelo? Pues mire, en primer lugar, cuando estos asuntos entraron en los tribunales, pues cada uno hacía una interpretación, bueno, los tribunales hacían quizás una interpretación más correcta, pero sin embargo a medida de que estas demandas fueron en tromba, ¿no? Y se convirtieron en una avalancha, y a medida que esas demandas escalaban en la jerarquía de los juzgados, pues la postura fue distinta. Cuando llegó esto al Tribunal Supremo, básicamente el pronunciamiento fue que el dinero que se tenía que devolver en concepto de cláusula suelo a los clientes era el que era hasta mayo de 2013. Entonces, claro, con la excepción del voto particular de 1 o 2 magistrados. De 2 magistrados, Xavier O'Callaghan y Javier Orduña Morán, en 2015. Aparte de la excepción esta, bueno, pues el Tribunal Supremo se mencionaba en que el derecho que tenían los ciudadanos que habían adquirido esta escritura de préstamo hipotecario con cláusula suelo estaba limitada. Esto es ilógico y también es injusto, porque si yo a usted le robo 10 euros, que un juez diga que, bueno, que le tengo que dar 3 euros solamente, pues eso es injusto. El pretexto es la merma que supondría al sistema financiero español el hecho de devolver todo ese dinero de golpe a los ciudadanos. Pero claro, ¿cuál es la conclusión que se saca de este fallo del Tribunal Supremo? La conclusión que yo saco es que si uno roba a gran escala, puede estar tranquilo, porque claro, si ha robado tanto, que si lo tiene que devolver todo, el sistema financiero se va a desmoronar y por eso va a tener un tribunal
que le ampare, un tribunal que está contaminado políticamente. Entonces, claro, esto es peligroso. Estamos dando un mensaje a las personas peligroso, un mensaje de que les pueden robar y que pueden no ser restituidos al 100%. Luego tenemos obviamente los tribunales menores, ¿no? Los tribunales de primera instancia, audiencias provinciales, la jurisprudencia menor en sí. En Tenerife, por ejemplo, están dando la retroactividad total, te devuelven las cuantías desde el inicio. Desde el inicio. Hasta la fecha en la que te suelen quitar la cláusula suelo, que fueron el año pasado, las entidades lo fueron quitando. Y te suelen dar esa retroactividad. El problema que nos encontramos nosotros con la sentencia, por ejemplo, del Supremo, que los jueces ya en cierta medida se sienten limitados, ¿no?, a la hora de emitir su sentencia, es que está vulnerando esa sentencia, está vulnerando la Ley de Protección de Consumidores y Usuarios y directivas europeas, como la 93/13 y demás. ¿Por qué? Se supone que la cláusula suelo, cuando se declara una cláusula nula, se tiene por no puesta. ¿Qué pasa en el momento en que se tiene por no puesta? Pues todo lo que hubiera pasado durante el tiempo en que esa cláusula estuvo activa se tiene que devolver entre ambas partes, ¿no? Por ejemplo, si yo te di X a ti, tú me diste X a mí, tú me tienes que devolver X y yo te tengo que devolver X. En este caso, el dinero. Entonces el banco nos tiene que devolver todo lo que nos ha cobrado de más desde la aplicación de la cláusula suelo. ¿Qué pasa? Que el Tribunal Supremo dice que no. Que eso crea, como dijo mi compañero, un impacto económico, que fue una de las principales excusas que puso el Tribunal Supremo, y por seguridad jurídica. Entonces, teniendo esto presente, supone, aparte de la vulneración de la normativa de protección de consumidores y usuarios, que te están vinculando a los efectos declarados nulos de una cláusula abusiva. Porque te están diciendo de que no te van a devolver las cuantías anteriores, solo de 2013 en adelante. Entonces se salta nuestra propia normativa al indicar que no se nos puede vincular a las cláusulas abusivas, a los efectos de una cláusula degradada nula. Básicamente nos están diciendo que tenemos toda la razón del mundo, pero que no tenemos derecho a reclamar lo que pedimos. Entonces la banca gana siempre. En este caso, por lo menos hasta que salga la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de momento la banca va ganando porque los tribunales españoles, el Tribunal Supremo en este caso, ya les ha dado la razón. Entonces, bueno, de momento, y hasta que salga esta sentencia, pues nos han dado la razón parcialmente. Parcialmente. ¿Y qué significa el fallo del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea aquí respecto a este tema? ¿Cuál es el dictamen? Porque esto lo han esperado los bancos como agua de mayo. Kevin, Paris. El principal... Kevin, Javier. Debemos de tener en cuenta que es un dictamen no vinculante. Se sabe que en el 90% de los casos, lo que suele decir el abogado general del Tribunal de Justicia Europeo, suele acabar tal cual. Pero está a favor de los bancos, más o menos. Pero también, ¿qué es lo que digo yo? Que aparte de que se ve que sí, que dice que la retroactividad limitada, porque hay un orden público económico, se puede afectar a nuestro sistema financiero, perfecto, pero también es verdad que no estamos ahora mismo en una Europa estable. Tenemos la crisis financiera la crisis bancaria en Italia. Tenemos el Brexit. Y aparte... Todavía no tenemos gobierno. Todavía no tenemos gobierno, aparte. Y el Banco Central Europeo ha dicho a la banca española que tiene que proveerse de fondos para hacer frente a las reclamaciones de cláusula suelo, que estamos hablando entre 5.000 y 7.000 millones de euros. Que no es poco, es muchísimo dinero. Y teniendo en cuenta todo esto lo que está pasando, no creo que a Europa le interese también una crisis financiera en España. O sea, las circunstancias tal y como están, la salida de Inglaterra, la crisis en Italia, la crisis bancaria en Italia, que posiblemente otro varapalo para aquí. ¿Qué hizo el Banco Central Europeo? Incluso le dijo a la banca española, porque todos los bancos superan algo que se llama el test de estrés, ¿no? Que es un test donde se someten a diferentes simulaciones, a sus activos y sus pasivos para ver cómo responderían y demás. Pues se les incluyó también cómo podría responder el banco ante una situación de excesivas reclamaciones de cláusula suelo. Entonces tenemos que la reclamación de la cláusula suelo podría suponer para la banca española un palo duro. Ahora, tienen que responsabilizarse de sus actuaciones y de que no cumplieron con sus deberes de transparencia y devolver el dinero a los consumidores. Como estábamos diciendo antes, la ley es la ley y la política es la política. Los tribunales de justicia están diseñados y tienen la función de aplicar la ley. Como antes explicaba Kabir, pues la ley no la han cumplido porque no han cumplido con los criterios de transparencia. Por lo tanto, cualquier fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en contra de la lógica de que se le devuelva el dinero a los ciudadanos es un fallo que tiene una connotación y un estigma político intrínseco en él, desde luego.
Por lo tanto, claro, ¿qué pensamos nosotros del dictamen del abogado de la Unión Europea? Pues que responde a motivos políticos y no a motivos jurídicos. Y No a nosotros, motivos bueno, jurídicos. si queremos un tribunal de justicia de la Unión Europea, bueno, pues uno espera que se respeta la ley, que se respete la ley. También es verdad que en caso de Es lo que que... espera uno. Gracioso, vale. Sí. También es verdad que en caso de que el Tribunal de Justicia Europeo emita un dictamen que sea desfavorable para los consumidores, tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que están, como dije anteriormente, vinculando a los consumidores a los efectos lesivos de una cláusula. Y eso va en contra de la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo en materia de condiciones generales de contratación y cláusulas abusivas. Entonces, en cierta medida, la excusa del sistema financiero, de que se puede ver afectado, creemos, al menos yo tengo la fe, de que cuando llegue otoño o diciembre, en cuanto salga la sentencia, porque posiblemente se vaya a demorar, y salga, sea en beneficio de los consumidores. ¿Y cuáles esperan ustedes que sea finalmente el fallo de esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues nosotros eso, tenemos la esperanza de que sea favorable a los usuarios. A los usuarios. A los usuarios Tenemos la confianza porque, bueno, tampoco hace tanto que salimos de la facultad y en la facultad nos machacaron bastante con que la ley está para interpretarse, nos hablaron de la separación de poderes, además nos llevan hablando de esto toda la vida. 2 años, ¿eh? 2 años no se dice poco. De la separación de poderes. Entonces, claro, sí, si Montesquieu le va a entrar a la cabeza, bueno, pues quizás es... Pero está muy volvería a entrar. politizado, o sea... Sí, totalmente. Sí, sí. ¿Cuál Bueno. es la separación entre la ley y la política? Bueno, si, por ejemplo, si hablamos del Consejo General del Poder Judicial, que ya hablaremos otro momento, porque, Claro. porque los compañeros Kabir y Pari van a venir aquí con regularidad a hablar de temas que nos afectan a todos y a todos. O sea, realmente el Tribunal también de Justicia de la Unión Europea está también bastante politizado, porque Sí, ¿quién manda en Europa? Totalmente, Doña Angela Merkel, ¿no? El Banco Central Europeo Banco y Central y Angela Merkel. Entonces, claro, sí, nosotros creemos en la separación de poderes hasta que llegamos al Tribunal Supremo. Las audiencias provinciales, los tribunales de instancia, los juzgados de instrucción, los juzgados de penal. El constitucional. Entendemos, y cuando llega al constitucional, pues ya ni hablamos, ¿no? 12 magistrados, y los eligen 4 al Congreso, 4 al Senado, El Senado. Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno. Entonces, claro. Vemos que los partidos que tienen la mayoría, tanto en el Congreso como en el Senado, Controlan. Claro, es la entonces, cuestión. no podemos Controlan. hablar de separación de Sí. poderes en España. No, o sea, No en la existe. práctica no. En la práctica no, En la práctica no existe. Claro, existe. en la teoría sí, no hay un rey que haga la ley y la aplique. No existe esa figura, existen los tribunales de justicia, existen los parlamentos, pero a la hora de la verdad, pues está mezclado. Otra pregunta, ustedes también están iniciando una campaña para ayudar a la ciudadanía a recuperar el dinero en cláusulas solas. ¿Nos hablan de esta campaña, París? Bueno, pues en principio la idea es esa, ¿Hay poca información sobre esto o realmente depende del periódico que toque? ¿O realmente da la sensación de que muchos medios de comunicación no quieren o sienten la necesidad de que la ciudadanía se informe o esté enterada de este tema? A nosotros- De recuperar el dinero de este A nosotros nos financiero. interesa, Sí, a claro. nosotros nos interesa, claro, porque principalmente porque es que nosotros tenemos familiares que han sido víctimas de esta estafa. Es una cosa que no es que haya afectado a 2, a 3, es que nos ha afectado a todos. Entonces, ¿la campaña en qué consiste? Pues informar a la gente sobre si tiene una cláusula suelo en su escritura de préstamo hipotecario. Estamos pendientes de tramitar algunas conferencias, algunas charlas a las que la gente pueda ir con sus escrituras de préstamo hipotecario, enseñárnoslas, nosotros leerlas, decirles si tienen una cláusula suelo e informarles sobre los derechos que tienen. Nosotros, por supuesto, nos queremos encargar también de llevar estas reclamaciones a la sede judicial y entendiendo, sobre todo, las circunstancias en las que se pueden encontrar muchas de estas personas a las que se les ha quitado su dinero, pues la flexibilización en cuanto a lo económico va a ser total, por supuesto, por nuestra parte. Entonces, la campaña se basa básicamente en eso, en buscar a la gente que tiene estas cláusulas suelo, informarles de si la tiene, de cuánto dinero estamos hablando, de cuánto dinero pueden reclamar, y después materializar esa reclamación. Kabir, ¿cómo ayudarán a los clientes a recuperar este dinero? Con Que un habla- asesoramiento completamente profesional e integral. Van a conocer en todo momento, en el momento en que lleguen a nosotros, les vamos a informar de todo. Aparte, como dijo mi compañero, de cuáles son sus derechos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué vamos a poner en la demanda, cómo vamos a defender la demanda. Todo eso lo tendrán ellos en cuenta. Y luego, obviamente, nosotros, por lo menos lo tenemos nosotros bastante claro, vamos a pedir la retroactividad total. No nos vamos a andar con... Todo el dinero. Todo el dinero. No nos vamos a andar a pedir la limitada. La limitada ya nos lo ofrece nada más entrar en el juzgado. Vamos a la audiencia previa y el banco lo primero que te dice es, oiga, de 2013 yo eso lo devuelvo.
Pero nosotros no, nosotros queremos ir un poquito más lejos y pelear un poquito más. Y técnicamente eso, recuperar todas las cuantías que ha cobrado de más el banco. Podrán recuperar entonces los clientes todo el dinero perdido en cláusula suelo. Y en factor de tiempo, o sea, judicialmente, ¿cuánto de Bueno, este tema de procedimiento? Porque, podrán- claro, los juzgados están aquí todos atascados. Podrán recuperar el... Nosotros vamos a luchar Sí. por ello, por supuesto, pero de luego hay que ser realistas y hay que pensar que lo que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues va a vincular a los tribunales que están por debajo, que son todos los que están en España. Y Entonces, aparte deben de esperamos cumplir eso. los criterios de transparencia del Supremo, que no hayan sido Exacto. bien informados y demás. Exacto. Y en cuanto a la duración del procedimiento, pues quizás todo depende del juzgado que tramite el asunto, porque hay juzgados que van con más celeridad que otros y esto dentro de la profesión es bien conocido. Claro. Entonces, bueno, lo normal... 2 años. Normalmente en Las Palmas son 6 meses, en Telde Ah, ahora 6 mismo meses. tienen una Sí. demora de asuntos, están tramitando, si no me equivoco, la última vez que pregunté, asuntos de 2014-2015, Arucas tarda lo suyo. Lo bueno de estos procedimientos es que son procedimientos que, digamos, que tienen una dinámica de bastante tiempo atrás, que se resuelve todo con la documental que se aporta en el acto, que no es un Claro. procedimiento... No hace falta hacer un interrogatorio de parte para Ah, dilucidar vale, si vale. esa persona tiene un perfil financiero. Directamente es un control abstracto donde directamente con la documental, La documental. suele servir para saber si la cláusula es abusiva o no. Pero los juzgados tardan aquí en Las Palmas una media de 6 meses. Una vez que les llegue, 6 meses. ujú. 6 meses, bien. ¿Y cuál será el desembolso inicial que tendrán que hacer los clientes? Nosotros le vamos a pedir a los clientes que nos embolsen 150 euros para empezar a agilizar el procedimiento. No vamos a pedirle más porque, como comentaba antes, sabemos que las circunstancias de una persona a la que han estafado no puede ser muy holgada, las circunstancias económicas, por lo tanto el desembolso va a ser de 150 euros para empezar a agilizar el procedimiento y en cualquier caso nuestros honorarios los pagará el banco a través de las costas que se deriven del proceso y a través de un pequeño porcentaje que nos llevemos de cada uno de los asuntos. En caso de que no haya condena en costas, pues obviamente de ese porcentaje que nosotros vamos a cobrar nos tendrán que restar la provisión de fondos, que ellos ya han abonado. Es como si a nosotros no nos hubieran pagado nada. Exacto, al final las costas que realmente tienen un sentido restitutorio de la Sí. persona que ha pagado su Ujú. letrado, pues efectivamente, cuando haya condena en costas se le devolverán esos 150 euros y a efectos reales del bolsillo de quien contrate los servicios, pues será cero. ¿Y cómo se pueden poner en contacto con ustedes? A través de nuestro Facebook, Adiós Cláusula Suelo, Para mirar a la cámara. a través de nuestro Facebook, Adiós Cláusula Suelo. En nuestro Facebook también están nuestros números de teléfono, ubicación del despacho y nuestro email. Y a partir, estamos disponibles prácticamente las 24 horas del día, no vamos a poner pegas ninguna y en cuanto nos lleguen los emails, las primeras llamadas y demás, pues daremos cita. ¿Qué es lo negativo de este procedimiento? ¿Qué es lo negativo? Lo primero que ustedes ven. Que el banco Lo más- intente ganar siempre. Lo más negativo que van a tener los consumidores Los es que van a recuperar seguro las cuantías desde el 9 de mayo de 2013 en adelante, eso seguro. Ahora, nosotros queremos pelear un poquito más allá. Dentro de la lógica que tiene que ya el cliente ha sido perjudicado por esta cláusula suelo, pues nada más que tiene que ganar. Porque existe una cláusula suelo, eso está demostrado, existe la realidad de que esa cláusula suelo se ha vendido a gente que no tenía capacidad para saber y para conocer lo que estaba firmando y por lo tanto, partiendo de esa base, nada más que tienen que ganar. Negativo, bueno, yo me imagino que la experiencia de tener que pasar por juicio, contactar con nosotros, es un trago amargo. Es decir, el trámite no va a ser una cosa... Pero hoy en día casi todo el mundo ha tenido que parar por un juzgado. Sí, también. Para Claro, una cosa sí. o para otra. O sea, ya aquí hoy en día, para todo. Para una reclamación por el tema de las cláusulas suelo, por un tema a lo mejor que te han atropellado y estás de testigo en otro tema. Sí. Y Es aparte- una cosa o otra cosa. Siempre ¿no? digo a mis clientes que ojalá que no me llamen. Sí. Ojalá que no le haga falta una voz, pero si les hace falta uno, es lo que les digo yo, porque siempre es amargo. Cuando uno tiene que contactar con un abogado, por lo general no suele ser para algo bueno. No, pero aparte de eso, en el tema de las cláusulas suelo, el beneficio va a ser siempre tanto para ustedes como letrados como para el cliente. Como para el Sí, cliente, exacto. claro. Y aparte nosotros somos súper transparentes en ese sentido, le hacemos una Porque hojita de usted- encargo, un contrato con sus derechos, lo que puedan obtener, lo que pueden obtener, qué nos llevamos nosotros, todo. Nosotros directamente hacemos una hojita, un contrato
Nos lo firman, una copia se lo llevan ellos, una copia nos la llevamos nosotros, y ellos ya saben en cualquier momento lo que pueden obtener, lo que vamos a hacer y lo que no. Porque hoy en día, ¿qué es mejor? ¿Vivir de hipoteca, tener una hipoteca o de alquiler hoy en día? Porque no sé cómo está la situación en Europa, en otros países, el tema Yo creo que es un poco... Depende de cada uno, ¿no? Nosotros tenemos esta mentalidad que tenemos en España de la propiedad y tal. De En países, mi casa, de sí, tener mi casa. En países como Alemania Sí. las cuotas de alquiler llegan casi al 50%, que esas cuotas aquí no se ven, aquí que estaremos en torno al 15, en torno al 20, ¿no? La gente aquí en España quiere una hipoteca. Entonces, ¿qué es mejor? Mi opinión personal es que tal y como está el panorama, ¿vale?, de inestabilidad total en Europa, pues creo que un compromiso a 30 años es muy arriesgado. Creo que más vale vivir el día a día y echarse a la boca lo que uno puede comer. Pero bueno, que esto ya es... Sí. También depende de las cada condiciones uno. financieras de cada uno. No es lo mismo una persona que cobra 900 euros al mes que una persona que cobra 1.500 euros al mes. Uno se va a poder permitir a lo mejor una hipoteca y otro no. Y aparte que ahora los bancos no están dando préstamos como antes. Ahora el banco, que aparte, como hacía en sus inicios, estudia tus condiciones personales, financieras, económicas para saber si te pueden otorgar el préstamo, ya no es tan fácil como antes. Ya no le dan, se puede decir que no le dan un préstamo cualquiera. Antes sí, antes todo el Antes mundo. podrías cobrar, bueno, Barra libre. Barra libre, ¿no? ¿Algo más que quieran añadir, Paris y Kabir? Nada, bueno, solo ¿Un eso. mensaje a la ciudadanía sobre este tema? Sí, el mensaje es que peleen, el mensaje es que si no saben si tienen una cláusula suelo y si piensan que están pagando de más, pues que contacten, que pregunten. El mensaje es eso, que no se quede uno sentado y claro, que estamos hablando de un producto que la gente desconoce que tiene en sus cláusulas, en sus contratos. La gente no lo sabe, hay mucha gente que no tiene. Entonces, que pregunten, que se muevan, que a lo mejor se les está quebrantando una serie de derechos que tienen y no lo saben. Entonces, sobre todo eso, luchar. Y en este caso la justicia no es ni ciega, ni sorda, ni muda, ni loca, porque ahí No. para eso están ustedes, para defender los derechos supuesto. de los consumidores. Pues muchísimas gracias, Gracias Paris, a ustedes. muchísimas gracias, Kabir, por estar aquí. Y hemos hablado con los compañeros Paris Nuez y Kabir Cabrera, letrados ambos, sobre el tema de la cláusula suela. Ellos, como expertos en derecho bancario, van a estar pues con frecuencia aquí para hablar de otros temas que nos afectan a todos y a todos. Y como ya comentó el compañero Kabir, tiene un Facebook, Adiós Cláusula Suelo, y también un correo electrónico, adiosclausulasuelo.abogados@gmail.com. Muy buenos días, Gran Canaria, y también recordar que esta entrevista colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento pueda ser visionada. Muy buenos días, Gran Canaria.